Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestra clase TH112. TH112 sobre la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia. Le damos la bienvenida y note bien que nosotros hemos recibido varias preguntas sobre la última sesión y lo quiero continuar hoy día hablando sobre la pregunta de quién eran los ancianos en la iglesia. Y estamos abajo del punto número 5, los líderes de la iglesia, y estuvimos respondiendo a esa pregunta, ¿quiénes eran ellos? ¿No? Y habíamos hablado, vamos a abrir nuestras Biblias aquí en Hechos capítulo 20, por favor, en Hechos capítulo 20, y vamos a leer aquí, y note bien lo que dice aquí en capítulo 20, versículo 17, libro de los Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 17, y desde Melito mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Estos ancianos, ¿quién eran estos ancianos? Esta es la estructura de la iglesia y quiénes son los líderes de la iglesia. Ahora, en ese mismo capítulo, Hechos capítulo 20, mira lo que dice en versículo 28, dice, tener cuidado de vosotros y de toda el rebaño de la iglesia, la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual compró con su propia sangre. Es importante comprender que no es cualquier persona que puede lidiar la iglesia, con todo respeto. Y la costumbre es que muchos líderes abandonan las obras, yo no sé por las razones por qué, y dejan otras personas encargadas de la iglesia que nunca fueron llamados para ser los líderes de la iglesia. Lo hacen porque le han torcido el brazo, ¿me entiendes? Pero no lo están llevando a cabo como lo debe estar llevando a cabo. Y te recuerda que habíamos invertido mucho tiempo hablando cuáles son las calificaciones de un anciano, cuáles son las calificaciones de un anciano. Y habíamos invertido mucho tiempo sobre esa cuestión. Y si nosotros ignoramos eso, sabe que vamos a tener problemas. La verdad es que muchas iglesias no son iglesias, son clubes sociales, son centros culturales, pero no son iglesias, lamentablemente, porque estamos violando los preceptos bíblicos a favor de los preceptos culturales. Y luego estuvimos contestando la pregunta, ¿cuáles son los deberes? ¿Cuáles son los deberes de un anciano? ¿Cómo que debe de funcionar ese anciano? Y estuvimos hablando de eso específicamente, lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Y luego ahora llegamos a esta cuarta pregunta. La cuarta pregunta es, ¿cuántos ancianos debe haber en una iglesia? ¿Cuántos ancianos debe haber en una iglesia? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Buenísima pregunta, ¿no? Bueno, déjeme decirte esto. Abre sus Biblias en Hechos capítulo 14, por favor. Vamos a Hechos capítulo 14. Y quiero que usted note algo. La palabra es ancianos, no anciano. Anciano es singular, ancianos es plural. Ahora, esa pregunta, ¿cuántos ancianos debe haber en una iglesia? Bueno, no se da, con todo respeto, no se da ningún número en la Biblia cuántos ancianos debemos tener. Yo sé que definitivamente que no debe ser un anciano singular, solamente uno, pero tampoco nos dicen cuánto deben de haber. No se da ningún número. Sin embargo, hay ejemplos claros. Hay ejemplos claros de que el liderazgo en la iglesia local es compartido por una pluralidad de ancianos, ¿no? Siempre es ancianos, plural. En Antioquía, por ejemplo, te dije que abre su Biblia en Hechos capítulo 14, mira lo que dice. En Hechos capítulo 14, quiero que note aquí lo que dice el versículo 23. Dice, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Siempre hay más de uno. El problema que tenemos y muchas veces y el desafío es lo que yo nombro el egocentrismo, el orgullo, ¿no? Muchos ancianos, pastores, ¿no?
Y yo no estoy hablando de su edad, ¿entiende? Nuestro orgullo, nuestra inseguridad, no nos permite compartir el liderazgo con otros líderes. ¿Mm? Y resulta que hay recelos, hay celos, hay inseguridades, hay sospecha, hay incertidumbre, hay un sinfín de cosas. ¿Mm? Y cada uno siente que él tiene que ser el gran número uno, el gran mocoso número uno. Así no es, por favor. Así no es. Típicamente lo que Dios hace, que es Dios, Él ayuda cada iglesia local y Él trae gente que se pueden complementar unos a los otros, pero tienen distintas experiencias, distintos talentos, distintos dones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa diversidad, en esa pluralidad, nos podemos complementar en una sola mano para empujar, lidiar y crecer y madurar la iglesia. Y si usted es un hombre inseguro, ¿entiende? No vas a permitir que venga otro para ayudarte a lidiar y dirigir la iglesia. Eso es obvio. Vamos a rezar aquí en Hechos capítulo 14. Mira lo que dice el versículo 23. Dice, después que le designaron ancianos, más de uno, en cada iglesia, cada local, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto es importante entender. Mira, el ministerio el ministerio no se lleva a cabo solamente con llaneros solitarios. Eso no existe. Llaneros solitarios, eso no existe en la Biblia. Lamentablemente existe en el mundo, pero no existe en la Biblia. Déjame darte otro ejemplo. Esto fue en Antioquía. Ahora vamos a la iglesia que se encuentra en Jerusalén. En Jerusalén. Ahora subirles en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Siempre había más de uno. Entre nosotros nos complementamos, entre nosotros nos fortalecemos. Y esa es la realidad. Ahora, cada iglesia debe de reconocer, ¿entiende? Debe reconocer que hay un pastor encargado de todos, pero hay otros pastores, ¿entiende? Que están ahí. No porque uno es superior y los otros son inferiores. Eso no existe en la Biblia tampoco. Es que tenemos distintas funciones dentro de ese liderazgo, distintas responsabilidades, ¿eh? Y siempre y cada iglesia tiene suficiente sentido, los 5 sentidos, para reconocer que hay uno que se encarga de todo. Eso debe ser obvio, por favor. No tenemos que estar peleando por la atención, peleando por la autoridad, peleando por el liderazgo y peleando por el poder, porque eso no tiene sentido. Pero la razón por qué hay ancianos, ¿no? Es porque la iglesia es diversa y requiere de hombres de diversidad para unirse unos con un solo propósito debajo de la bandera de Jesucristo y el Espíritu Santo para llevar a cabo con el mismo propósito, al mismo tiempo, en la misma dirección, ¿no? ¿Ves? Los propósitos de Jesucristo por su iglesia. Ahora, note bien. Aquí en la iglesia de Jerusalén, ellos fueron a hablar con los apóstoles y los ancianos para tratar un asunto de la iglesia. Continúa conmigo. Vete Hechos capítulo 20, versículo 18. Hechos capítulo 20, versículo 18 dice esto. Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. Mira, ahora note plural, plural, plural. Es plural, plural, plural. ¿Ves? Dice, vosotros, como sabéis que como he sido con vosotros, siempre es plural, no es singular. Ahora, mira mira la iglesia en Éfeso, ¿no? Porque estamos respondiendo cuántos ancianos debe de haber en una iglesia. Bueno, en la iglesia en Éfeso
Abre sus Biblias en Hechos, vamos a rezar Hechos capítulo 20, versículo 17 otra vez. En Hechos 20, 17 dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. A los ancianos de la iglesia. Mira, el hecho que esto requiere más de uno, y uno tiene que estar encargado de todo, de lo demás, pero el hecho que tú no tienes más de uno no quiere decir que tú vas a asignar uno simplemente por el hecho de tener más de dos, más de uno. Porque si no califica, no califica. Tenemos que esperar. Ahora, en ese mismo capítulo, Hechos capítulo 20, regresamos al versículo 28. Estamos en la iglesia de Éfeso. En Hechos 20, 28 dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo has hecho obispos, plural, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Ahora, esto requiere que nosotros tenemos que tener comunión, comunicación, uno con los otros, los ancianos, los pastores, el liderazgo, para estar sobre la misma página. ¿Entiendes? Eso es importante. De todo modo, la iglesia no es nuestra. Dios no pertenece a nuestra iglesia. Cristo no pertenece a nuestra iglesia. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo. Es su iglesia. Déjame darte un ejemplo. ¿Te recuerdas la iglesia en Filipo? ¿La iglesia en Filipo? A ver si Biblias en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Quiero que lo vea aquí. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Obispos y diáconos. Y te recuerda que se intercambia la palabra obispos con ancianos. Son más de uno, más de uno. Hay sabiduría, ¿ves? En el consejo de muchedumbre. Hay sabiduría en el consejo de más de uno. ¿Te recuerdas la iglesia en Creta, en la isla de Creta, cuando Pablo envió a Tito? ¿Te recuerdas eso? Abre su Biblia en Tito capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5, por favor. Dice esto. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras, escuche bien, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Siempre ha sido más de uno. Y el desafío de la iglesia postmoderna en la época que nosotros estamos viviendo hoy en día es que muchos de nosotros somos inseguros, inmaduros y demasiado orgullosos. Yo no me siento, como digo la palabra aquí, no me siento amenazado porque hay otro anciano en la iglesia. Me siento privilegiado que hay otro anciano en la iglesia. ¿Me entiende? Otro pastor, otro líder, alguien que sea. Ahora, en nuestro contexto aquí en Cusco, ¿no? En nuestro contexto aquí en la Iglesia Cristiana de Gracia de Cusco, ¿no? Tenemos nuestro pastor Joey Martínez, ¿no? Y él es el pastor, ¿no? Y nosotros venimos a la par para ayudarlo, complementarlo, ¿me entienden? Pero yo no tengo ningunos celos o orgullo para no acercarme a ayudar. La iglesia es del Señor. Nosotros somos llamados para complementarnos nosotros para ayudar a crecer y madurar la iglesia. ¿Bien? Pero muchas veces hay pleitos entre los hombres porque son inmaduros y inseguros en ellos mismos, lamentablemente. Ahora, permíteme, a ver si Biblia en Santiago. Y en Santiago capítulo 5, quiero que lo vean, porque estuvimos hablando de esto hace un tiempo atrás en el programa de televisión donde nuestro pastor estaba enseñando sobre Santiago capítulo 5, versículo 14, ¿no? Y este no era el énfasis de esa enseñanza, él estaba hablando de otro tema, ¿ve? De sanidad, etcétera, etcétera. Pero aquí se menciona una vez más. En todas las iglesias que recibieron las epístolas de Santiago, donde
Santiago escribía, había muchas de ellas, ¿no? Porque estaban en la persecución, en la disaporra, que ellos estaban huyendo por sus vidas, ¿no? Pero note el lenguaje una vez más aquí. En Santiago capítulo 5, versículo 14 dice, ¿está alguno entre vosotros enfermos? Que llame a los que ancianos, más de uno de la iglesia, y que ellos, no él, ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, ¿tú te recuerdas de Pedro? Por favor, vamos ahora. Y mira lo que dice Pedro. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz de Pedro. Ahora, abre su Biblia en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Se lo queremos mostrar, dice este. Por tanto, los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, uno como ellos, los ancianos, y testigo de los padecimientos de Cristo, también participante de la gloria ha de ser revelada. Es importante captar esto. Mira, digo así, la tendencia humana, ¿no? La tendencia humana es el liderazgo de un solo hombre. Esa es la tendencia humana. Es el liderazgo de un solo hombre. El modelo bíblico es un liderazgo compartido por los ancianos. Ese es el modelo bíblico. Ese es el modelo que tú y yo debemos someternos, ¿no? Ahora, cada anciano, ¿ves?, tendrá diferentes dones, tendrá diferentes roles, y algunos serán más visibles y otros no. Pero la responsabilidad debe ser compartida siempre que haya un hombre que es calificado para ser anciano. Y esto es importante captar esto. Aquí es donde tenemos muchos desafíos y muchos problemas en las iglesias por la inmadurez de la iglesia, la inmadurez de los líderes, y como todos somos una bola de inmaduros, estamos divididos por personalidades y no por principios. Ahora, hay una tremenda ventaja en compartir la sabiduría y la responsabilidad. Ahora llegamos a otro segmento, otro aspecto del liderazgo de la iglesia. Y estos son lo que se nombra diáconos. Diáconos, ¿ok? So vamos a hablar de diáconos en la Biblia, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿quiénes son los diáconos? ¿Okay? La palabra diácono en realidad significa siervo y puede ser utilizado en cualquier siervo. Permíteme, abre su Biblia en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1. Ahora vamos a hacer la transición de ancianos a diáconos, ¿no? ¿Quiénes son los diáconos, no? Ahora, la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 21 dice esto, dice, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel y ministro en el Señor. Lo que sabemos de él es que él fue un siervo que estaba sirviendo dentro de la iglesia. Y los siervos también se pueden nombrar diáconos, ¿entiendes? Ahora, hay calificaciones para los diáconos, y eso está bien claro en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13, pero por el momento vamos a detenernos aquí. Otro ejemplo, abre la Biblia en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, mira lo que dice en versículo 5. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 dice, ¿qué es pues Apolos? Había un hombre Apolos. ¿Y qué es Pablo? Había un hombre Pablo. Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Tenemos dos hombres más en Corintios, Apolos y Pablo. Eso está bien claro. Eso debe de existir en las iglesias. Pero cuando llegamos al libro de los Hechos, vamos a ir al libro de los Hechos. En Hechos capítulo 6,
Quiero que lo vea conmigo en versículo 1 hasta el 6. Hechos capítulo 1, versículo 1 hasta el 6. Hechos 6, 1 al 6. ¿No? Hay un grupo de hombres, ¿sí?, que fueron designados, que ellos fueron designados oficialmente, ¿no?, como servidores para una necesidad física específica en la iglesia en Jerusalén. Ahora, no tenían el título de diáconos, pero sabemos, si leemos la Biblia de Hechos capítulo 6 en adelante, que ellos serían o fueron conocidos mejor como los precursores, los antecedentes, ¿no?, de lo que se iba a nombrar más adelante como diáconos. El diácono es un siervo. Ahora, pero aquí en Hechos capítulo 6 nos enseña a nosotros que esto es lo que ellos son, aunque no tenga ese número y no se menciona en este pasaje. Vamos a leer, versículo 1 al 6, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6 dice esto, dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, los creyentes, ¿no?, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. Los judíos helenistas eran los judíos que eran mezclados de griegos, ¿no?, gentiles, ¿no? Y dice, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, ¿no?, porque sus viudas eran desentendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación, los 12 apóstoles, ¿no?, y de los discípulos, y le dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas, ¿no? Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y a la administración de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y ellos escogieron, mire bien a quién escogieron: Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Escogieron a Felipe, y escogieron a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, un proselito de Antioquía. Aquí están los 7 hombres nombrados, ¿no?, los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Ellos son lo que yo voy a decir, aunque no tengan el título, ellos fueron los primeros, ¿no? Más tarde, el apóstol Pablo usa la palabra diáconos. Más adelante, diáconos, ¿no? Y estamos hablando entre 50 60 años después que nace la iglesia. Son más o menos un periodo de tiempo entre 40, 45 años, 60 años después, más o menos en ese periodo de tiempo. Ahora Pablo viene a anunciar, ¿ves? Pablo viene para utilizar la palabra diácono en el sentido oficial. En el sentido oficial de una oficina de la iglesia oficial, y describió sus calificaciones. Ahora vamos a hablar de las calificaciones de quiénes son los diáconos. Por favor, abre sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7 son las calificaciones de un pastor, de un obispo, un ministro, ¿no?, un anciano. Ahora note las calificaciones del versículo 8 al 13. 8 al 13 para un diácono. Dice, comenzando el versículo 8: de la misma manera también los diáconos deben ser dignos, de una sola palabra, no dados a mucho vino, no amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernan bien sus hijos y sus propias casas, pues a los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así parece que los diáconos están formalmente establecidos como oficiales de la iglesia. Deben asegurar
deben de asegurar particularmente que las necesidades físicas del cuerpo de la iglesia se cumplen. Ahora, la pregunta es, ahora la segunda pregunta, ahora estamos contestando, responder a la pregunta, ¿quiénes son? Bueno, ahora vamos a contestar cuáles son las calificaciones de un diácono. Bueno, aquí también tenemos que tener mucho cuidado. Acá vamos a leer de Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, enfatizando los primeros 3 versículos, y estuvimos leyendo también en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13, ¿no? Y describe las calificaciones de un diácono. Esto está bien claro, por favor. Que tenga primeramente una buena reputación, igual que el anciano. Que sean hombres espirituales, hombres que constantemente caminan en el control del Espíritu Santo, que sean hombres sabios, igual que el anciano, que sea digno, igual que el anciano, que no tiene doble lengua, en otra palabra, que sea un hombre honesto sin contar historias contradictorias, ¿no? Que sean hombres no adictos a mucho vino, igual que el anciano, que no le gusta la ganancia deshonesta, ¿entiende? Paralelamente como el anciano, igual como el anciano, ¿no? Alguien que se aferra al misterio de la fe, igual como el anciano, ¿no? Alguien que está más allá de reproche, igual que el anciano. Alguien que es marido de una esposa, igual que el anciano. Que sea buenos administradores de sus hijos y de su hogar, igual como los ancianos. Está viendo el cuadro aquí. Pero también las esposas de diáconos aquí también deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Eso está claro aquí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. Repito, ¿sabe qué? Abre su Biblia ahí. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11 dice: de igual manera que las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, ¿no? Sino sobrias, fieles en todo. Ahora hemos respondido a la pregunta, ¿quiénes son los diáconos? La segunda pregunta es ¿cuáles son las calificaciones de un diácono? Y ahora la tercera pregunta, ¿cuáles son los deberes de un diácono? ¿Cuáles son los deberes de un diácono? Bueno, sabemos que solo existe la indicación general que los diáconos sirven para satisfacer las necesidades físicas, para liberar a otros líderes espirituales, para centrarse en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso está claro. ¿Cómo que nosotros sabemos eso? Bueno, abre su Biblia, Hechos capítulo 6, versículo 4. Vamos a regresar. Hechos capítulo 6, versículo 4 dice esto. Y nosotros nos entregaremos, los apóstoles están escribiendo, y nosotros nos entregaremos en la oración y al ministerio de la palabra. Por eso, ahora voy a decir esto. Por eso no limita a los diáconos. Eso no limita a los diáconos. Tienen calificaciones espirituales y pueden tener otros dones también, otros dones espirituales para un ministerio personal significativo. Un diácono, por ejemplo, ¿te recuerda Felipe que era un diácono? Era un destacado evangelista y predicador, pero era un diácono. Él entendía cuál era su rol en la iglesia como un diácono y cuando él estaba evangelizando y cuando estaba predicando. Él había comprendido muy bien eso. Ahora si miras en Hechos capítulo 8, por favor. Hechos capítulo 8 para mostrarle, dar un ejemplo. En Hechos capítulo 8, versículo 4 hasta el 8 dice lo siguiente. Dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, este mismo que fue nombrado como un siervo en Hechos capítulo 6. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver a las señales que él hacía. ¿Por qué? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados.
y había gran regocijo en aquella ciudad. Esteban, ¿te recuerdas? Eso fue Felipe. Ahora, Esteban, que era otro diácono, ¿no? Es observado por su fe y su predicación. Él también fue a predicar. Permíteme, Hechos capítulo 6, versículo 5, por favor. Hechos capítulo 6, versículo 5, me dice esto. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe procuró, a Nicanor, Timón y Parmenas, y a Nicolás y un prosélito de Antioquía. Ahora, sabemos eso. Ahora, si tú quieres leer la historia de Esteban, debe de estudiar Hechos capítulo 6, del versículo 8 hasta Hechos capítulo 7, al fin de ese capítulo, y tú descubres la obra de Esteban igual. Y vamos a continuar esto en nuestra siguiente sesión.